Queridos hermanos, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este espacio de reflexiones de vida. Los capítulos que nos corresponde reflexionar en esta mañana son del 23 al 26 del precioso libro de Jeremías. El título de nuestra reflexión es Cuidémonos y cuidemos el rebaño de Dios. Verá, en la lectura de estos 4 capítulos nos encontramos con la exhortación del Señor a las autoridades que estaban encargadas de cuidar el rebaño, el pueblo de Dios, pero no lo estaban haciendo, sino por el contrario, más bien lo estaban dispersando. Nos encontramos con la exhortación del Señor para aquellos falsos profetas que profetizaban en nombre de Dios, pero Dios en realidad no les había dicho nada. Nos encontramos con la exhortación de Dios hacia su pueblo que se había apartado del camino correcto en pos de otros dioses ajenos. Nos encontramos con el juicio del Señor a las autoridades, a su pueblo y a todas las naciones por el mal que estaban haciendo. Y también nos encontramos con el cuidado de Dios a su siervo que lo querían matar por proclamar la verdad, la palabra que Dios le dio que proclamare. Queridos hermanos, la reflexión de esta mañana consiste en que usted y yo nos detengamos por un momento y consideremos la posición de autoridad que el Señor nos ha concedido. Todos nosotros, sin excepción, tenemos algún grado de autoridad y debemos ser responsables y cuidadosos para ejercer de manera correcta tal autoridad. Por ejemplo, ¿es usted pastor de alguna iglesia? Pues el Señor le ha concedido la autoridad para cuidar la iglesia del Señor. ¿Eres líder en tu iglesia? ¿Tienes un grupo de hermanos a quienes debes cuidar? ¿Eres un verdadero creyente? Pues tienes la autoridad para compartir fielmente el Evangelio. ¿Eres papá? ¿Tienes autoridad sobre tu casa, sobre tus hijos para cuidar y guiar de ellos? ¿Eres mamá? ¿Tienes autoridad sobre tus hijos para cuidarlos? ¿Eres hermano de otros más pequeños? ¿Tienes autoridad para cuidar y ser ejemplo de tus hermanos menores? ¿Eres jefe o dueño de una empresa? ¿Tienes autoridad sobre las personas que trabajan contigo? ¿Se da cuenta? Todos de alguna manera hemos sido privilegiados con algún grado de autoridad. Pero este privilegio trae consigo una enorme responsabilidad que el Señor demandará en algún momento. Queridos oyentes, tal autoridad que el Señor nos ha concedido no es para hacer como se nos antoje, o para aprovecharnos de ella y ser autoritarios. Tengamos cuidado porque no es así. Es más bien una autoridad para servir a los demás, para cuidar a los demás, para guiar a los demás, para enseñar a los demás. Como diría el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, sabéis que los que son tenidos por gobernantes sobre las naciones se enseñorean de ella y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Queridos hermanos, como cristianos tenemos la responsabilidad de cuidarnos unos a otros, pero también somos responsables de nosotros mismos, de cuidar cómo estamos conduciendo nuestras vidas delante del Señor. No cometamos el error del pueblo judío que fue tras dioses ajenos y abandonó el camino del Señor. No cometamos el error de estas autoridades sobre el pueblo judío que estaban para cuidar y guiar por el camino correcto, pero que no lo estaban haciendo. Tengamos cuidado de las enseñanzas que recibimos y de las enseñanzas que damos a los demás. No seamos como aquellos falsos profetas que decían haber recibido palabra o profecía de Dios cuando Dios no les había dicho en absoluto nada. Cuidado, mis amados hermanos, sigamos cuidándonos y sigamos cuidando el rebaño de Dios, porque para eso tenemos tal autoridad que el Señor nos ha concedido. El día de mañana, mis amados hermanos, seguimos avanzando con nuestras reflexiones en los siguientes 4 capítulos. Que el Señor le bendiga. Hasta mañana.